entonces a la casa de Dios y vamos a pasar a compartir el mensaje de la palabra del Señor para esta ocasión. Tuvimos nuestra lectura en Hebreos capítulo 4 del 12 al 16, donde se nos habla que tenemos a ese gran sumo sacerdote, ¿verdad? El mayor, el más grande representante de la humanidad delante de Dios es Jesucristo mismo. Jesucristo es el Dios hecho carne y es ese ser que es 100% Dios y 100% hombre, que se presentó, se entregó a sí mismo por nosotros y hoy intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gloria a Dios por la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo con nosotros. Jesucristo dijo que iba a enviar al Consolador y ese es ese Espíritu de verdad que tenemos con nosotros hoy y por el cual tenemos ese poder para reunirnos y exaltar el nombre de Dios. Amén. Amén. Así que en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del tema de la perseverancia de los santos. Diga usted conmigo, perseverancia. Perseverancia. Vamos a hablar de la perseverancia de los santos. Cuando usted compra un vehículo o un aparato, le dan unas instrucciones, ¿verdad? Le dan un seguro y le dicen: con este seguro usted puede venir a reclamar que esto es suyo o que si se arruinó se lo arreglamos. Nosotros tenemos un seguro que es el sello del Espíritu Santo el día de nuestra salvación. Amén. Y ese seguro no tiene vencimiento. Y ese seguro no lo pueden negar porque dice que Dios mismo pone su nombre cuando nosotros venimos a Cristo. Pero también cuando usted compra ese aparato le dan un manual de mantenimiento, y cuando usted compra un vehículo le dan un libro grueso donde están todos los detalles del vehículo o del artefacto que usted compró, y le dicen que usted tiene que cuidarlo y mantenerlo de esta manera. Nosotros tenemos la Biblia, que es nuestro manual del creyente. Amén. Es el manual del usuario para cada uno de nosotros. Amén. Pero a través de ese manual hay una parte que usted abre su manual de un vehículo, de algo, usted encuentra diferentes cosas que puede hacer. Cómo cambiar los wipers, cómo cambiar las llantas, cómo cambiar la batería, cómo hacer esto, lo otro. Recuerdo que alguien en la familia de nosotros una vez quería ponerle aceite, ¿verdad?, al carro. Y fue y compró aceite y se le echó al tanque de la gasolina. Ya se imagina lo que tuvo que pasar. Ahora, aquí en la palabra, Dios nos invita a nosotros a ser perseverantes. De alguna manera, en este manual del usuario, en este manual de mantenimiento para nosotros, amados hermanos, hay algo que nosotros debemos hacer para mantener nuestra salvación. Y le doy el mensaje de una vez: es perseverar en el Señor. Aprender a mantenerse constante, presente, perseverante, consistentemente, todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No solo hoy, no solo mañana, no solo cuando me siento bien o no, hoy no quiero leerlo. Todo el tiempo. Y esa es parte de la maravilla de ser creyente, porque vemos que nosotros al venir a Cristo fuimos salvos de una vez para siempre, pero no somos santos inmediatamente en nuestra manera de vivir. Es un proceso que se da todos los días, en los cuales se va formando en nosotros el carácter de Cristo y toma toda la vida hasta que lleguemos a la presencia de Dios. ¿Cuál es la clave aquí? Es que seamos perseverantes en cuidar nuestra salvación. Usted no compró, pero se le dio la salvación. A nosotros, por supuesto que fue comprada por un gran precio que nosotros no tuvimos que pagar. Pero se nos entrega y se nos dice: aquí está su manual. Ahora cuide su salvación con temor y temblor. Amén. Para tener una imagen de cómo va a ser el futuro, quisiera invitarle a que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Está casi al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19. Solamente vamos a leer 3 versículos que nos dan una fotografía, una pequeña imagen en nuestra mente de cómo va a ser. Y usted se imagina cuando estemos en la presencia de Dios celebrando esa santa cena, y sea las bodas del Cordero, y sea la cena de Dios con sus escogidos que se reunieron a pesar de la pandemia, con los escogidos que a pesar de las persecuciones, con los escogidos que a pesar de las tribulaciones, con los escogidos que estuvieron con los leones, con los gladiadores, que fueron perseguidos por traducir la palabra, y estemos todos juntos. Apocalipsis capítulo 19 versículo 5 dice: y salió del trono una voz que decía, ¿cómo decía? Leamos fuerte: alabad a nuestro Dios todos sus siervos,
y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como dice, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de todos los santos. Gloria a Dios. Cuando alguien se convertía en la iglesia primitiva, había una tradición que le daban una bata nueva, una ropa nueva, blanca, para que cualquiera que lo mirara dijera: este ya no es judío, este se hizo cristiano, este ya no es romano, este ya no es pagano, este ya no adora a la diosa de los efesios, este ahora ya no adora a Artemisa, adora a Cristo. Inmediatamente su vestidura era blanca. Les quitaban toda la ropa al convertirse, los pasaban en una pileta o en un río, los bautizaban, las mujeres en un lado, los hombres en otro, y se bautizaban toda la familia. Y luego les daban una manta blanca, una ropa blanca, era su regalo de bienvenida. Y le decían: cuida tus vestiduras, como una imagen de que tenía que mantener una vida santa por el resto de su vida. Pero aquí es interesante que en el futuro aparece que el pueblo de Dios está vestido de un lino fino, de una tela de alto precio. Diga usted conmigo: alto precio. Quiere decir que un creyente no debe llevar una vida barata, debe llevar una vida que cueste, que tenga un alto precio, que va a estar no maquillado de santidad, sino vestido con el carácter de Cristo. Y eso es lo que dice, que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino no es una tela blanca, no, que es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos sido santificados por la gracia de Dios. Amén. Ahora estamos hablando de la perseverancia de los santos, de esa vida en la que nos toca vivir, y para eso es importante hacer un poquito de hincapié en qué es lo que estamos viviendo. Hermanos, estamos nosotros siendo dichosos de vivir en un tiempo único, por supuesto, pero a la vez somos víctimas de las situaciones de cambio. En los 60, cuando entró el internet, se inventó, no fue para el público, pero empezó en los 90, que el ejército de Estados Unidos lo desclasificó, y entonces ya el internet empezó a ser para todos, y es el más grande invento después de la imprenta. 500 años después de la imprenta viene la internet, y viene a revolucionar el mundo. Cuando pase el tiempo, si el Señor no ha venido, ya todo el mundo se habrá acomodado al internet, y entonces va a ser algo normal hasta que venga un invento que revolucione nuevamente, o el Señor venga, cualquiera que sea primero. Pero debido a esos cambios tecnológicos se da la famosa globalización, que está de la mano con todos los cambios sociales que están ocurriendo en el mundo. Y entonces, hermano, nosotros los que estamos vivos en este tiempo estamos asistiendo al famoso mundo de la postverdad, donde todo es relativo, donde usted ve esto y ve lo otro, y usted dice: bueno, esto es lo que usted opina y esto es lo que la iglesia opina, pero yo tengo mi propia opinión. Dice la palabra: teme a Jehová y no seas sabio en tu propia opinión. Pero estamos viviendo ante un mundo donde todo pasa a ser relativo. Incluso el hombre considera relativo a Dios y a la palabra de Dios. Y ahí, cuidado, porque entonces la iglesia se ve expuesta, se ve vulnerable a dejarse llevar con la corriente y vivir lo que diga todo el mundo o lo que yo crea. Y entonces estamos perdiendo la esencia del conocimiento de Dios, y empezamos a sustituirlo con otras cosas. Y aquí el recordatorio del autor de Hebreos es: permanezca firme en la fe. Si usted le creyó a Dios, manténgase firme hasta el final, porque si usted no le da mantenimiento a su salvación, tal vez es una muestra de que nunca fue salvo. Yo me quedé pensando: yo quiero asegurarme de que yo soy salvo, de que yo voy a estar en la presencia de Dios. Y las palabras que yo voy a decir ahora quisiera que las diga usted también, pensando en su mente en silencio. Qué triste va a ser no ver a algunos de ustedes allá, porque tal vez nunca fue salvo.
Es muy interesante, pero a veces pensamos que solo porque vamos a la iglesia somos salvos. El salvo es aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo. El fruto visible va a ser el fruto digno de arrepentimiento, que va a ser visible a través del tiempo, pero no solamente una etapa, sino que debe ser perseverantemente hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Asistimos a un momento donde la gente busca lo sagrado, pero no sabe dónde. Entonces comienza a sustituir y a mezclar las cosas. Y ahora que tenemos las redes sociales, vemos a cristianos que un día ponen un versículo y al otro día ponen una predicción de Nostradamus. Un día ponen un versículo, al otro día ponen el horóscopo. Un día le hace caso a lo que dice un versículo, el otro día está poniendo lo que dijo a algún hindú por ahí, ¿verdad? Como aquella famosa frase que se usa en muchas iglesias, que dice: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Mentira, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios odia al impío, al altivo lo ve de lejos, y es más, solo su misericordia no ha permitido que la flecha de la ira de Dios traspase al pecador. El que dijo esa frase se llama Mahatma Gandhi, que dijo: Dios odia al pecado y ama al pecador. La Biblia no dice eso, pero precisamente como asistimos a este mundo todo relativo, se confunden las cosas. Y allí es donde nosotros los creyentes debemos recordar que debemos buscar la palabra de Dios, ser llenos de la palabra de Dios y perseverar aunque vayamos contra la corriente. ¿Están despiertos? Amén. La necesidad entonces persiste porque la gente busca lo sagrado, pero no sabe dónde. Entonces en su curiosidad empieza, y lo que le gusta, eso lo toma como algo bueno, pero realmente tal vez está tomando veneno espiritual. Precisamente por eso es necesario instruirnos en la palabra de Dios. Amén. La religión o la búsqueda de Dios pasó a ser algo flexible y capaz de diluirse y mezclarse con cualquier cosa. Entonces pasamos nosotros a mezclar lo bueno y lo malo, y entonces, como estamos viviendo un relativismo, ya la gente ahora no le hace caso a las tradiciones. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque antes venían y le imponían y le decían: usted tiene que creer esto. Y decía: sí, yo creo, porque yo creo que así voy a ser salvo. Y usted tiene que hacer esto y lo otro, y tiene que obedecer aquí y allá. Y se decía: sí. Pero ahora que se han abierto los ojos de la comunicación mundial a través de la tecnología, la gente dice: bueno, esto es lo que opina la iglesia, pero no, yo hago lo que yo quiero. Es bueno en el sentido de que ya no nos van a manipular, pero es malo en el sentido de que cuando ignoramos eso también estamos echando hacia afuera los principios, los preceptos y los valores que dicta la palabra de Dios para nuestro futuro, para nuestro éxito en la vida espiritual, para tener nosotros y alcanzar la vida eterna en el sentido de perseverar como creyentes fieles. Así que estamos asistiendo a un mundo complejo, porque así como ya no nos engañan, también nosotros ahora tenemos cierta libertad de decir: bueno, yo creo esto y esto no lo creo, esto lo acepto y esto no lo acepto. Cuidado, porque la palabra nos invita a perseverar hasta el final. Amén. Amén. Estamos también en una cultura consumista fundamentalmente idólatra. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo, en todos los países casi al mismo tiempo, hay una tendencia a vivir una cultura juvenil, donde las mismas películas se ven en todo el mundo. Antes, cuando no estaba este mundo del internet, en unos países se tenían las últimas movies, la última música, y por allá no la tenían. Y cuando llegaba 2 años después era una gran fiesta. Y cuando llegaba a otro país era un gran alboroto. Pero ahora no. Ahora se estrena en todo el mundo al mismo tiempo. Y todo el mundo lleva la misma música, las mismas películas, las mismas modas. Es una juventud aparente sin dependencia de Dios. Pero sabe, en el fondo eso es ambiguo y es vacío. El problema de esto es que la iglesia ha estado copiando por los últimos años los modos de comportamiento del mundo. Para nosotros los occidentales, todo ese movimiento comenzó en los 50 con los televangelistas, y una vez eso comenzó y se dio una cierta explosión en algunos de los lugares, todos comenzamos a seguir eso, todas las iglesias. ¿Y cuál es el problema? Se han perdido los verdaderos discípulos de Cristo, y hay muy pocos. Y cuando esos discípulos de Cristo buscan aprender, ser discipulados, crecer, conocer las doctrinas del Señor, las doctrinas bíblicas, entonces se les trata de atrasados, de ridículos y de un montón de cosas más.
El problema no es la apariencia, el problema es lo que se está cambiando de fondo. Por eso el Señor dice: persevere en conocer, en buscar, en adorar a su Dios hasta el final, porque ese es el mantenimiento que le va a dar a su alma, a su vida cristiana ahora. Amén. Aún están aquí, hermanos. Amén. Amén. El tema de Dios entonces sigue vigente en la mente del ser humano. Quiere decir que el hombre no está rechazando a Dios, sino que lo está sustituyendo porque no sabe. En su ceguera, muchas veces incluso en la iglesia, sin querer, con la mejor intención, estamos siendo cegados, estamos buscando a Dios en lugares donde Dios no ha dicho que está, donde Dios no ha dicho que le busquemos, y tenemos que volver a la palabra y aprender la palabra. Diga usted conmigo: aprender. Aprender. Amén. Aquí entonces es donde la verdadera iglesia, en primer lugar, no se mezcla. Y cuando hablo de mezclar, es que siempre hemos hablado que es el trigo y la cizaña, ¿verdad? Y Jesús dijo: dejen al trigo y la cizaña juntos, siempre van a estar hasta que vengan los segadores y recojan el trigo. Entonces crecemos en ese barro, porque somos de barro, porque somos polvo y volveremos al polvo, y nuestras raíces están en el barro, por lo tanto somos vulnerables a caer, a pecar, a fallar siempre. Pero a pesar, además de eso, estamos con los pies en el barro y nuestras raíces están entremezcladas con la cizaña. Y entonces en la iglesia del Señor van a haber ovejas y van a haber lobos. El problema no es que los lobos se coman las ovejas, el problema es cuando las ovejas se ponen a comer otras ovejas. Pero el asunto es que el estar metidos y entremezclados nos hace vulnerables a nosotros ser desviados. Por eso cada uno, dice Pablo, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, es decir, con cuidado, porque nosotros no podemos perder lo que nosotros no nos ganamos, pero sí tenemos que tener la conciencia de que realmente nosotros hemos sido convertidos al Señor, que realmente tenemos a Cristo en el corazón. La iglesia entonces no se mezcla. ¿Qué otra cosa hace la verdadera iglesia, la cual es perseverante hasta el final, hermano? No se diluye, en otras palabras, no suaviza la palabra o no la condimenta. Es bonito condimentar las cosas. Cuando usted toma una medicina y es muy amarga, le dice: póngala en jugo de naranja, o póngala en una bebida de algo, y se la toma para no sentirlo. Pero hay una realidad que debemos saber. La Biblia, hermano, y el mensaje de la palabra de Dios tiene que tener dos cosas. La primera es que nos debe confrontar con nuestra situación con Dios, y la segunda es que nos debe exhortar a nosotros a enderezar nuestro camino. Si un mensaje que usted recibe no confronta y no exhorta, entonces no tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios confronta y no nos gusta. Aleluya, amén. Pero cuando yo soy confrontado, yo decido obedecer y cambiar, y que mi carácter sea transformado de acuerdo al carácter de Cristo, entonces Dios está obrando en mí. Entonces le estoy dando mantenimiento a mi alma para llegar y perseverar hasta el final. Y es interesante cómo en todas las cartas que le envía el ángel a las iglesias en Apocalipsis dice: al que venciere le daré esto, al que venciere le daré lo otro, al que venciere. ¿Y por qué al que venciere? ¿Qué tal el que se quedó a medio camino? No es digno. Jesús dijo: el que pone su mano en el arado y voltea. Por eso es interesante que cada uno nos evaluemos y pensamos: ¿estaré siendo yo perseverante? ¿Estaré yo poniendo mi mano y volteando a ver atrás? Hermano, no retroceda, siga adelante, busca al Señor. No solo estar presente, también crecer en el conocimiento de Cristo, también aceptar y vivir los preceptos del Señor, aunque a veces eso confronta, aunque a veces eso duele. Amén. Santo Jehová. ¿Qué más hace la iglesia? Que persevera, no se dedica a entretenerse. Yo siempre he dicho esto, hermano: para chistes están los payasos, ¿verdad? Y payasos hay muy buenos allá afuera. Uno de los problemas de esa mezcla en la que asistimos, y gracias al televangelismo de los 50 aquí, nos gusta más oír lo que es atractivo para el oído, lo que nos entretiene, lo que nos hace sentir cómodos o identificarnos con. La Biblia no nos llama a identificarnos con un sentimiento. La Biblia nos llama a obedecer los preceptos del Señor, ser fiel todos los días de la vida. Para eso hay que orar todos los días, leer la palabra todos los días, confesar nuestros pecados todos los días y obligarnos a llevar el carácter de Cristo. ¿Dice usted amén? Amén. Amén. Es bien interesante que junto con la bendición, o lo que antecede a la bendición, está la fe. Hay que creerle al Señor, pero paralelamente hay que obedecerle al Señor también.
¿No es cierto? Dice que cuando descendió el Espíritu Santo, allá en el libro de Hechos, que lo leímos en el servicio anterior, acá mismo hace una semana, dice que el Espíritu Santo descendió y hubieron lenguas como de fuego que estaban repartidas sobre cada uno y hablaban. Pero ¿qué antecedió a eso, hermanos? Hubo una fidelidad y hubo una obediencia de parte de los discípulos. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Se pasaron 40 días unánimes juntos. Estaban en las casas y estaban todos los días orando. Como resultado de la obediencia y de la fe, se cumple la palabra de Dios en la vida de la persona. Así que le tengo una palabra del Señor esta tarde. Usted quiere bendición, prosperidad y abundancia, obedezca todos los preceptos hasta lo que no le guste. Y después de la fe y la obediencia y dejar ser marcados por el carácter de Cristo, vamos a ver la bendición de Dios sólida en nuestra vida, que no nos deja caer, que nos sostiene en todo momento. Porque no es una cosa de tómese esta pastilla y ya resolvió, no. Es una cuestión de darle mantenimiento constante todos los días hasta que Cristo venga. Aleluya. Otra cosa hace la iglesia, hermano. Bueno, hablando de esto de los chistes, hay muchísimo tipo de predicadores y por supuesto no estamos criticando a nadie porque eso no estaría correcto. Muchas veces es porque no sabemos o porque hemos sido entrenados de cierta manera o nuestra naturaleza se mete, nuestro ego se mete, ¿verdad? Hay muchos predicadores. El otro día oía de un pastor argentino, a mí me gusta escucharlo mucho y es bien entretenido y dice muchas cosas verídicas, pero de vez en cuando mete sus cositas por ahí, ¿verdad? Entonces escuché a un teólogo hablando de él y dice, bueno, hay una definición para este hombre, se llama la vulgarización de lo sagrado. ¿Qué está diciendo? Cuidado con estar echando veneno a la palabra de Dios, porque a la palabra de Dios no hay que echarle nada, ya está completa. Lo que necesitamos es poner atención a los preceptos y ser instruidos en los preceptos y en las doctrinas bíblicas, ser edificados en Cristo para tener el carácter de Cristo, porque entonces en la fe y en la obediencia vamos a ver la bendición de Dios en todo, no solo en un área. ¿Cuántos quieren la bendición en todas las áreas del Señor? Pablo dice, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es decir, la prioridad está en la búsqueda genuina de Dios. Como resultado de eso, lo demás, como dijo aquella persona, viene sobrando. Y eso es lo que dice la Biblia, son añadiduras. ¿Cuántos esperan añadiduras? Amén. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Amén. Porque la presencia de Dios lo trae todo, ya no nos preocupa. Y todos pasamos decisiones y enfrentamos conflictos todos los días, pero en medio de ese proceso, déjeme decirle, hermano, el creyente fiel va a confiar en el Señor y el Señor va a obrar. Amén. Bueno, la iglesia que persevera, esa iglesia de la perseverancia de los santos, la verdadera iglesia del Señor que va a perseverar hasta el fin, ¿qué más hace? No se desvía. ¿Qué quiero decir con eso? Ayudar a Dios nunca ha sido buena idea. A veces creemos, no, hermano, es que mire, si usted dice esto, si lo hacemos así o si ponemos acá, claro que es atractivo. Si no, el Espíritu Santo hubiera solo descendido, no hubiera habido lenguas repartidas como de fuego, ni estruendo, ni... Claro, es importante y la palabra de Dios es integral, pero cuidado con nosotros querer ayudar a Dios. Dios, déjeme decirle bien claro, no necesita ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo tema, cuando nosotros tratamos en nuestra vida de, aparte de Dios, meter el humanismo, meter las cuestiones de psicología y cuestiones que Dios no ha dicho, no solamente no le agrada, sino que no conseguimos nada. Y eso me recuerda a mí aquellos dos que se metieron al altar del Señor a ofrecer un fuego extraño y Dios simplemente no toleró eso. ¿Qué le pasó a aquel que quiso sostener el arca? Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios o decir, no, mira, Dios nos hace decir las cosas, yo te voy a enseñar cómo se hacen. Lo que estamos diciendo, Señor, yo creo que yo tengo la capacidad de hacerlo mejor que tú. Dios ya estableció su palabra y a través de su palabra Dios nos habla todos los días. Hermano, nosotros tenemos suficiente en la Biblia para aprender por el resto de nuestra vida. De tal manera que nosotros no necesitamos la ayuda de religiones, ni de tendencias, ni de ideas, porque hoy en día está muy de moda las famosas ideas de los emprendedores y que lea este libro de autoayuda. La palabra de Dios es la mejor ayuda que usted y yo necesitamos. Amén. Lo que sí necesitamos es aprender a escudriñarlo. Y eso es un proceso que toma tiempo.
Y es bueno, y es necesario. Y es bueno escuchar los mensajes y siempre retener lo bueno. Amén. Podemos escuchar todo tipo de mensajes, pero retener lo bueno, lo que vaya conforme a la palabra de Dios. Es importante que nosotros seamos nutridos de esa manera. Son algunas de las características de la iglesia que persevera. En otras palabras, la iglesia que persevera, la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, se enfoca en ser discípulos, en ser y hacer discípulos de Cristo. ¿Qué le estoy diciendo con eso? No hacer discípulos de una idea o de una moda o de una iglesia, sino discípulos de Cristo. Si la iglesia desapareciera el día de hoy y no pudiéramos reunirnos más para nunca más, ¿cómo sería nuestra vida en la casa? ¿Sabríamos cómo hacer un estudio bíblico? ¿Sabríamos cómo interpretar un pasaje de la Escritura? ¿Sabríamos qué tenemos que hacer para acercarnos al Señor? Ahí es donde radica ese mantenimiento de nuestra vida y de nuestra alma. Y la motivación hoy es, hermanos, sigamos adelante. Perseveremos en orar, en leer la palabra y en buscar aprender más del Señor. Amén. Amén. Fórmulas rápidas no hay. La única fórmula que hubo una vez para siempre se llama la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Salvó una vez para siempre al ser humano y no necesitamos más. Pero a partir de ahí nuestra vida diaria debe ser una vida en la búsqueda constante de Dios. Amén. Así que vamos entonces a entrar en dos puntos que quiero compartir con ustedes. Pero antes de entrar a eso quiero decirle, hay un punto importante, hay una cuestión importante antes de los dos puntos que le voy a dar, y es que Dios ordena los pasos del justo en el tiempo. Diga usted conmigo, Dios ordena mis pasos. Y le voy a contar una historia. Se cuenta la historia de un marinero en el tiempo de los famosos exploradores que viajaban al Nuevo Mundo a descubrir cosas, ¿verdad? Y se llevaban animales, se llevaban esclavos, se llevaban frutas. Y entonces alguien había hecho un mapa más o menos de cómo guiarse. Hoy nosotros tenemos tecnología, tenemos GPS. Hoy mi esposa iba manejando y se le perdió el GPS y tuvo que volver a las de antes, ¿verdad? Y buscar por dónde, cómo llegar. Y llegó, y gracias a Dios está aquí. Pero en esos tiempos no había GPS, solo había brújula o el famoso compás. Y entonces alguien había dibujado un mapa y dijo, yo creo que en esta bahía, cuando usted, después de navegar tanto, usted entra por ahí, hay una mina. Y este marinero, este explorador, había contratado unos ayudantes y puso todos sus recursos y se endeudó y les dijo a los marineros que iban con él, yo les voy a pagar a ustedes si ustedes me dan crédito, ¿verdad? En español decimos si me da fiado. Si ustedes me dan crédito, yo les voy a recompensar bien porque vamos a ir a buscar cobre. Y pintaron la barca y la sellaron para que pudiera resistir, la reconstruyeron y se fueron. Y después de pasar todas las travesías que usted y yo pasamos en la vida, este explorador llegó al final y encontró el mapa, y el mapa se le perdió, pero al final encontró dónde era el lugar. Y empezaron a excavar en la mina y no encontraron cobre. Resulta que después de estar picando, encontraron oro. Y él escribió esa famosa frase, yo venía por cobre y encontré oro. Yo le voy a decir algo, ninguno de nosotros nacemos sabiendo la palabra de Dios, ninguno de nosotros nace siendo teólogo, pero todos nosotros debemos buscar genuinamente acercarnos a Dios. ¿Y qué va a pasar? Dios se encarga de ordenar los pasos del justo en el tiempo si realmente es alguien del Señor. Aleluya. Nosotros podemos estar en el peor lugar, con los peores maestros, con la gente más torcida en la historia, pero aquel que busca acercarse a Dios vino por cobre y va a encontrar oro. Amén. Y yo quiero decir, a mí me ha pasado personalmente. Yo crecí en una familia cristiana, estuve siempre en el ministerio, incluso fui al seminario un tiempo, pasaron los años. Y ya después de años de ser pastor y regreso al seminario, dije, voy a regresar por aprender, no por ningún título ni nada, pero aprendiendo iba por cobre y encontré oro. Y quisiera, cuando uno está en esa mina, quisiera seguir cavando y cavando y llegar hasta el fondo, y mientras más cava se da cuenta que más necesita aprender y que no hay nada más precioso que habitar en la presencia de Dios. Porque no es una cosa de motivarse, no, es una cosa de conocer al hacedor de todas las cosas y cómo Él nos da la sabiduría para ordenar los pasos
¿Qué es lo que dice Salmo 50:23? El que sacrifica alabanza, es decir, que le cuesta venir y adorarme, pero lo hace sacrificialmente. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. ¿Cuántos quieren que Dios muestre su salvación? Y todos necesitamos que nos la muestre en todas las áreas de nuestra vida, pero precisamente por eso debemos anhelar buscar al Señor. El que persevera hasta el final será salvo. Aquel que venciere le daré todas las promesas que dice el Señor. Por lo tanto, aquí nos exhorta a perseverar todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer Hebreos capítulo 2. Ustedes nos acompañan en su casa. Hebreos está después de Filemón y antes de Santiago, casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 2 y leemos del versículo 9 al 18. Hebreos 2:9. Voy a leer rápidamente porque vamos a leer un par de pasajes más. Y este es parte de lo que se le está hablando a un pueblo judío. Aquí está hablándole el autor de Hebreos a creyentes, a cristianos, pero que eran cristianos, no romanos ni árabes, no, eran judíos. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Nosotros tenemos un problema hoy. Usted es creyente y los amigos se burlan porque usted ya no va a tomar con ellos. Usted es creyente y los compañeras de trabajo como que lo hacen a un lado porque no va a estar de acuerdo con mentir, con ser infiel, con traicionar, con robar. Usted y yo somos creyentes y la gente no nos va a hacer un poquito a un lado porque solo en la iglesia queremos pasar, y entonces como que no encajamos y nosotros nos sentimos incómodos, que tampoco ellos encajan con nosotros, y tenemos esa lucha diaria, ¿no es cierto? Y decimos, quisiéramos que mis amigos que son cool estuvieran en la iglesia, pero no, en la iglesia parece que solo los aburridos estuvieran, ¿verdad que no es cierto? No. Amén, aquí nos gozamos los santos, los justos. Amén. Gloria a Jesús. Pero de alguna manera en el mundo normal, en ese mundo superficial, nosotros a veces no encajamos. Eso no es nada comparado con los judíos del libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos se habían alejado del judaísmo y se habían vuelto cristianos. ¿Qué pasaba con una familia si, por ejemplo, un hijo se volvía a Cristo? Los padres hacían un funeral literalmente, de cuerpo ausente, ¿verdad? Y entonces en ese funeral hacían todo el ritual judío e iban y enterraban la caja sin nada, o el manto sin nadie adentro, y cancelaban la existencia de ese hijo y decían, murió mi hijo, y lo borraban de todos los contactos de negocios y de todas las interacciones sociales y quedaba fuera por hacerse cristiano. Esa era la lucha que atravesaban estos, a quienes el autor de Hebreos les escribe esta carta. Ahora está hablando de Cristo a estas personas y les dice, 2:9 de Hebreos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, Jesús, ¿verdad? Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar de hermanos. Miren cómo nos llama Jesús. Siendo el Dios eterno, nos hace sus hermanos. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Vamos a parar un momentito ahí, vamos a llegar hasta el 18. Pero es interesante que Cristo murió por la redención de la humanidad, y déjenme aclarar una verdad aquí, hasta donde entendemos en lo más profundo de la Escritura, es que Cristo murió para darle salvación al ser humano y está dispuesto a salvar a todos, y Pablo dice, es el deseo de Dios que todos sean salvos. Pero parece que Cristo no vino a morir por todos, sino solo por aquellos que creen en Él, en su nombre, y son salvos. Amén. Ahí en el versículo que leímos dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es decir, que no murió por aquel que no quiere saber de Dios. Ese está confinado al infierno. Y es más, en el libro de Juan 17:12, solo escucha lo que dice,
Cuando estaba con ellos, dice Jesús, orando en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El mensaje para nosotros, hermanos, es que el creyente verdadero, como dicen en México, no se raja. El creyente auténtico no se echa para atrás. El creyente de verdad no está ahora sí y ahora no. El creyente de verdad, hasta en los servicios virtuales, está presente. Y le vamos a dar un aplauso a los que nos están acompañando por Facebook, porque ese es el creyente fiel, perseverante, constante. Yo quiero decirle, suena fuerte, pero el mensaje para nosotros, hermano, que no seamos hallados Judas. Cuando Jesús ora, por eso es que le dice, me diste 12, ninguno se perdió, solo aquel que era destinado para ser el hijo de perdición. En la iglesia hay gente que asiste a la iglesia y está presente, pero no es hijo de Dios. Por eso cada uno cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Perseveremos hasta el final, amén. Este tiempo de pandemia ha sido duro, y personalmente creo que ha sido una disciplina para la iglesia, porque la comunión nos fue quitada, la convivencia, el partir el pan juntos, esa unidad donde el Espíritu desciende, nos fue suspendida por un momento. Es una llamada de atención para que nos acerquemos a Dios. Pero yo quiero decirle que persevere hasta el final. Ese muestra que realmente es heredero de la vida eterna. En otras palabras, hermano, hay gente que conoce de la iglesia y se acerca a la iglesia y llega a la iglesia, pero no conoce a Dios. Hay gente que conoce al pastor muy bien. Usted puede conocerme bien como pastor, pero no conoce al buen pastor. No sabe realmente quién es ese Jesús que murió por nosotros. No le conoce y no lo tiene como su Dios. Cuidado, porque la palabra nos está exhortando a que seamos perseverantes en nuestra salvación con temor y temblor hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. Seguimos leyendo el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, como dice su Biblia, hermano, es poderoso, ¿para qué? No digan amén, pero ¿cuántos somos tentados? Todos nosotros, todos los días somos tentados. Y el Señor entiende y sabe nuestra condición, y Él conoce adentro de nuestra alma. Gloria a Dios, porque Dios nos conoce. Precisamente por eso debemos someternos voluntariamente al Señor. Debemos tratar de agradarle. Y cuando si usted tiene tiempo en su casa, lea todo el libro de Hebreos. Es súper interesante y un poquito complicado de entender, pero todos los capítulos 2, 3 y 4 habla de la obra redentora de Cristo. No es un juego, no es algo fácil. Sí, levante la mano y ya, y puede seguir pecando, ¿no? Aquí la idea es que una vez que hemos sido transformados, comienza ese proceso de acercarnos a Dios y conocerle. Déjeme decirle de paso, existe una cantidad de doctrinas bíblicas que debemos saber los creyentes. Eso es lo que preocupa de este tiempo superficial en el que vivimos. Usted va a cualquier iglesia y le pregunta cuáles son las doctrinas bíblicas básicas, y la gente no tiene idea. Nosotros aquí nos reunimos los martes y enseñamos paso a paso todas las doctrinas bíblicas. Hemos estudiado la doctrina de la salvación, neumatología, escatología, y van toda la lista de las cosas básicas que todo discípulo del Señor debería conocer, porque es conocer a su Dios. Ahí es donde radica la diferencia entre ser un aficionado a la iglesia y ser un discípulo de Jesús, porque el discípulo va a anhelar crecer constantemente. Amén. Bueno, entonces estamos hablando de esa obra redentora que Cristo hizo aquí en el libro de Hebreos capítulo 2, del 9 al 18. Y entonces quiero compartir con usted 2 puntos para concluir en esta tarde. El primero es que los santos son importantes. Diga conmigo, los santos son importantes. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Y el segundo punto es, se espera que el creyente sea fiel. Diga conmigo, quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Y ahí cada uno podemos medirnos, y Dios conoce el corazón, si realmente queremos ser fieles o no.
Entonces es interesante que ese Cristo del que leímos aquí se hizo carne. Eso, hermano, es inconcebible para muchas culturas. Es más, yo quiero decirle, los musulmanes, hay personas que dicen que no, que Jehová y Alá es el mismo y creemos en el mismo Dios. Óigame, no es el mismo Dios. Alá y el Dios nuestro. Simplemente hay principios fundamentales muy grandes por los cuales no es el mismo. Pero uno de esos aspectos es que el Islam no acepta que Jesucristo sea Dios y que Dios se hizo carne. Vamos un poco más cerca, el judaísmo. La razón por la cual el judaísmo no acepta el cristianismo es porque la premisa fundamental de los judíos dice: no es posible que la deidad se haga carne. No es posible que Dios, siendo Dios, se meta en un ser humano. Eso sería transgredir todas las leyes. Pero precisamente eso es lo que Cristo hizo. Quebró todas las leyes en el sentido de que las cumplió todas para poder presentarse Él como el único santo delante de Dios. Pero el judaísmo dice: no podemos aceptar a los cristianos porque no es posible que el Eterno se meta en un cuerpo de un mortal. Yo quiero decirles, se necesitaba de Dios para hacer posible esa única opción. De hecho, en todas las religiones del mundo, el cristianismo es el único que ofrece realmente una esperanza y una solución al dilema de la humanidad con respecto de la eternidad. Solamente Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en los versículos 9 al 11 se nos habla acerca de que Jesús se hizo carne. Ya lo leímos, ¿verdad? Y dice, para poder ser condescendiente con sus hermanos, ¿verdad? Se hizo carne y tuvo que infringírsele a Él el castigo, tuvo que ponérsele encima la carga para que Él pudiera hacer la salvación por todos. Y creo que eso es entendible. Pero ¿qué quiere? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, una vez que Él cumple con eso, hermano, Jesucristo asegura nuestra salvación. ¿Cuántos tienen segura su salvación? Si no fuera así, cada uno tendríamos que estar luchando por nuestra salvación todos los días. Y hoy me salvo, hoy no. Hoy me salvo, hoy no. Y si usted se duerme y no quedó perfecto y se muere ahí, no hace sentido. Precisamente Él tenía que venir y pasar este proceso. Usted puede leer Hebreos 2 en su casa para corroborar que Cristo aseguró la salvación. ¿Qué dice Pedro? No es por obras para que nadie se gloríe, sino es solamente por la gracia de Dios. Ahí en los versículos 12 y 13, se los leo rápidamente, dice, está Dios hablando, y este es un salmo que se está repitiendo aquí en el libro de Hebreos. Hebreos 2, 12 y 13 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, yo confiaré en Él, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Lo está diciendo realmente Cristo. Este salmo es un salmo cristológico, ¿verdad? Y está Cristo hablando, diciendo, me permitiste venir, comprar la salvación, y yo y mis hermanos te alabaremos por esa redención que he podido comprar para ellos. Gloria a Dios, porque Cristo nos salva. Amén. Así que perseveremos, que no seamos de los que se quedan a medio camino, que no seamos de los que retroceden, que seamos de los que continúan. El verdadero Hijo de Dios, hermano, no se va a salir del reino de Dios. Amén. Amén. Solo Judas abandona. Los hijos de Dios son fieles. Amén. Punto 2. Se espera que el creyente sea fiel. Y con eso vamos a terminar. Vamos ahí mismo a Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Donde tuvimos nuestra lectura en esta tarde. Y en los versículos del 12 al 16 dice, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y nos penetra. ¿Cuál es la intención de esto? Es de decirnos que la validez de la palabra de Dios no es comparable con ninguna cosa sobre la faz de la tierra. Ningún libro, ningún concepto, ninguna teoría es capaz de transformar al ser humano como la palabra del Dios viviente, porque es viva, porque es eficaz. Nosotros sabemos que los psicólogos tienen mucho conocimiento sobre la conducta humana y ellos pueden dar terapia y tratamiento, pero yo quiero decirle, la autoayuda es una cosa muy buena porque nos hace mejores en unas áreas, pero el único que transforma de fondo se llama Dios, porque es nuestro hacedor. Y precisamente esa es la profundidad de los versículos 12 y 13 de Hebreos 4. Usted lo puede leer 50 veces y cada vez que lo leemos le vamos a encontrar más sabor y más sentido. ¿Por qué? Precisamente porque es la esencia del Dios vivo para nosotros.
Por eso ese manual de mantenimiento es importante. Por eso es de que no hay salvación ni hay transformación instantánea. Porque el proceso de santificación dura toda la vida. Porque el llegar a la estatura del carácter de Cristo toma tiempo y dedicación, mi amado hermano. ¿Están presentes aún? Bueno, así que la invitación, el versículo 14 dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Quiere decir que seamos fieles hasta el final, ¿verdad? Y aquí dice que entendiendo que somos vulnerables. Yo hablaba al principio, hermano, estamos siendo vulnerables, ¿verdad? Estamos siendo nosotros bombardeados por todo el conocimiento del mundo que hay alrededor, y vivimos en un mundo de constante relativismo. Y precisamente por ese sincretismo que hay, nosotros necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios. Y déjeme decirle, con todo eso algunas veces vamos a fallar. Y ahí entonces vaya conmigo al versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo. Según nuestra semejanza, o sea, de acuerdo con nuestro ensamblaje, con nuestras condiciones. Si fuera un vehículo, bueno, diría, el vehículo Ford tiene este cable que pasa de aquí para allá, y por lo tanto si esto se corta va a pasar esto. Y nosotros andamos con el cable cortado todo el tiempo, ¿verdad? Y tratando, pero ¿cómo quiere que funcione si mire tengo este problema? Aquí dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo nuestro sistema, pero él fue sin pecado, por lo tanto él se compadece de nosotros. Dios tiene compasión porque sabe nuestra imperfección. Ahora yo quisiera invitarle que lea fuerte conmigo ese versículo 16. Vamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para socorro. Amén. La idea es que seamos perseverantes hasta el final. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar pasos. Tenemos que orar. Diga conmigo, orar. Nosotros lo repetimos y lo recordamos todo el tiempo, pero es necesario. Hermano, con que nosotros lo repitamos, me va a ir bien, no va a pasar. Tenemos que orar y buscar el rostro de Dios. Tenemos que creerle a Él. Diga conmigo, orar. Ahora tenemos que tener fe. Nosotros pues, lo tenemos ahí. Iglesia Bautista Camino de Fe no es por vista, es por fe. Debemos creerle a ese Dios a quien le oramos todos los días, en todas las circunstancias, ¿no es cierto? Vamos a orar, creer y debemos leer la palabra. Diga usted conmigo, leer la Biblia. Leamos la Biblia en la casa, oremos en la casa, busquemos el rostro de Dios, creámosle a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En otras palabras, perseverar hasta el final. Usted sabe cuál es la peor cosa para nosotros, dejar que el enemigo se meta en nuestra vida, es no hacer nada. Se cuenta la historia de un granjero, ya vamos a concluir en un momento. Dice que había un granjero que no era creyente, y es más, tenía algo en contra de los creyentes, y cuando se muere, escribe su testamento, y en el testamento dice: yo quiero dejarle mi granja al diablo. Y se murió. Y entonces fueron a la corte, y los hijos peleando por la granja, ¿verdad? Que era del padre, y ahí estaba establecido que él quería dejarle la granja al diablo. Y se pusieron a pensar los abogados y el juez cómo poder hacer, cómo ejecutar la orden del que había muerto. Y entonces se ponen a pensar hasta que entonces el juez, después de deliberar y sentarse con los abogados, dice: tengo una idea. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la granja y no vamos a hacer nada. ¿Qué va a pasar si no hacemos nada? Las malas hierbas van a crecer, el monte va a cubrir toda la propiedad, la casa, la madera de la casa se va a podrir, y se van a podrir todos los graneros. El techo se va a agujerar, se le va a meter el agua y van a hacer monte, y se va a hacer una desgracia. Una vez que se haga una desgracia, ya es una propiedad del diablo. Usted sabe que cuando nosotros no hacemos nada con respecto de nuestra vida espiritual, estamos haciendo las del granjero. La peor cosa que un creyente puede hacer para darle lugar al diablo es no hacer nada. Se espera que el creyente ore, se espera que el creyente sea fiel y le crea al Señor, se espera que el creyente lea su Biblia y aprenda
La función al final es ser ejemplo para los creyentes, dice Pablo, ¿verdad? Que seamos nosotros ser ejemplo, ¿verdad? Que seamos ejemplo de los demás. Una función básica en la cual nosotros sí tenemos que hacer es en ser discípulos y hacer discípulos. La gran comisión nos manda no a evangelizar a un montón de gente, sino predicar el evangelio, por supuesto, pero tenemos que hacer discípulos y enseñarle todas las cosas que nos ha mandado. ¿Están todavía conmigo? Amén. Una cuestión principal y fundamental aquí es que esta es la fórmula en contra de la moda de este tiempo, mis amados hermanos. La fórmula para destruir todo este montón de mentira que hay alrededor es hacer discípulos de Cristo. Que seamos auténticos discípulos, que conozcamos a nuestro Dios, a su palabra, que le conozcamos en la medida en que oramos, que le conozcamos en nuestros asuntos personales, porque le creemos. Y todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Con nuestro compañero de trabajo, con la persona que vivimos, con donde nos relacionamos. A cada rato tenemos problemas y siempre tenemos la decisión: qué hacer o qué no hacer, qué haría un discípulo del Señor, cómo se comportaría un discípulo del Señor. Es importante que nosotros hablemos, pero más importante es que nuestra vida predique a Cristo. Amén. Amén. Jonathan Edwards, uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, escribió una frase que a mí me impactó mucho. Dice: yo necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, que a veces es tan superficial. Hermanos, muchas veces nosotros como creyentes estamos jugando a ser creyentes. La invitación es: arrepintámonos de ese arrepentimiento de mentira y arrepintámonos de verdad, genuinamente busquemos el rostro de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque la palabra nos desafía, Señor, en esta hora, que retengamos nuestra profesión, a que seamos fieles y perseverantes. Señor, te necesitamos en nuestra vida. Te necesitamos como nunca antes, Señor. Gracias porque tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, que se compadece de nosotros. Mira nuestro corazón, Señor. No queremos ser un Judas. Queremos ser fieles y perseverantes hasta el fin. Señor, por tu palabra creemos y sabemos que es posible acercarnos a ti. Que es posible, Señor, ir creciendo en la medida de la estatura del varón perfecto. Ayúdanos en nuestras debilidades. Compadécete, Señor, de nuestras limitaciones. Ayúdanos donde nosotros no podemos. Ponemos nuestras manos, nuestra vida, nuestra mente, todo lo que somos a tus pies, y te rogamos que nos tengas misericordia. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes hasta el fin. Te pedimos por cada persona que está viendo, Señor, este mensaje, tal vez en su hogar o donde se encuentre. Te rogamos por cada familia, Señor, que tengas misericordia. Señor, nos falta mucho, pero vamos en esa navegación, Señor. Queremos pedirte que en vez de encontrar cobre, podamos encontrar oro. El oro de tu palabra, Señor. Las piedras preciosas de conocerte a ti, Señor. Que podamos acercarnos cada día y crecer en el conocimiento tuyo. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice cada familia. Señor, si hay una necesidad de salud, tal vez una necesidad de trabajo, tal vez una situación, Señor, económica, tal vez un problema en el matrimonio, en la familia, tal vez una necesidad urgente, Señor, te rogamos que seas propicio, que tengas misericordia de nosotros. Bendice a tu iglesia con paz. Quiero invitarle a los que están aquí: póngase de pie y levante sus manos. Vamos a concluir este servicio adorando al Señor, exaltando su nombre. Que esta semana, como menciona esa bendición sacerdotal, que esta semana el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor bendiga tu salida y tu entrada. Que el Señor te guarde de todo mal. Que el Señor hará prosperar el fruto del trabajo de tus manos. Que el Señor te guíe en todos tus caminos. Que seas bendecido, que seas prosperado. Que el Señor prospere tu vida así como prospera tu alma. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos y cuidarnos. Te adoramos en el nombre de Jesús.